Sansón, cuyo nombre se traduce literalmente como rayo de sol, esconde una historia intrigante. Creado como un nazareo, no podía beber alcohol ni cortarse el cabello. Su vida estuvo marcada por luchas con mujeres, un matrimonio fracasado, una prostituta sin nombre y, finalmente, su relación con Dalila, su amante. Sin embargo, muchos se preguntan cuán poderoso era realmente Sansón. Aquí están 5 momentos que demuestran su fuerza. En el vídeo de hoy exploraremos cuán fuerte era Sansón, pero antes de centrarnos en este tema, te invito a darle me gusta a este vídeo para ayudarnos a continuar creando más contenido como este. Si eres nuevo aquí te invito a suscribirte al canal. Sin más, sigamos con el vídeo. Primero, mató a un león con sus propias manos. Todo sucedió porque estaba decidido a casarse con una mujer filistea, una de las adversarias de Israel. Sus padres intentaron disuadirlo, pero él insistió. Así fue a Timná, donde vio a una filistea y se enamoró. Sus padres cuestionaron su elección, pero Sansón estaba seguro de que ella era la mujer adecuada para él. Lo que ellos no sabían era que esta decisión estaba en manos del Señor, que buscaba una oportunidad para enfrentarse a los filisteos, que en ese momento dominaban Israel. Al llegar a Timná, un joven león rugió en su dirección, pero el Espíritu del Señor vino sobre él y lo fortaleció, permitiéndole desgarrarlo como si fuera un cabrito. Curiosamente, Sansón no le contó a nadie, ni siquiera a sus padres, lo que había hecho. Conoció a la mujer, la encontró agradable y, al regresar para tomarla como esposa, se encontró con el cuerpo del león que ahora albergaba un enjambre de abejas y miel. Retiró la miel con las manos y comió sin mencionar su origen a sus padres. Se hicieron preparativos para un gran banquete de bodas en Timná y Sansón propuso un enigma a sus 30 compañeros, prometiendo un conjunto completo de ropa para cada uno que lo resolviera. De lo contrario, tendrían que entregar 30 vestimentas de lino y 30 mudas de ropa. El enigma era, de lo que comió salió comida, y de lo fuerte brotó algo dulce, refiriéndose, por supuesto, a su matanza del león y al descubrimiento de la miel en su carcasa. En el segundo momento, venció a más de 30 filisteos. Cuando los hombres no pudieron adivinar la respuesta al enigma, persuadieron a la esposa de Sansón con amenazas para obtener la respuesta de él. La esposa de Sansón se lanzó sobre él sollozando: «¿Me odias? ¿No me amas de verdad? Le has propuesto un enigma a mis padres, pero no me has explicado a mí». Él respondió: «Mira, ni siquiera se lo he explicado a mi padre ni a mi madre, ¿por qué debería explicártelo a ti?». Ella lloró durante los 7 días de la fiesta y, finalmente, en el 7º día, él le reveló la respuesta, pues ella continuó insistiendo. Ella, a su vez, explicó el enigma a su pueblo antes de la puesta del sol del 7º día. Los hombres de la ciudad le dijeron a él: «¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león?». Jueces 2:19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él, y él bajó a Ascalón, mató a 30 de ellos y tomó lo que llevaban puesto para dar a las personas que habían resuelto el enigma. Estaba furioso y volvió a la casa de su padre. En el 7º día, cuando se suponía que debía consumarse el matrimonio, él regresó a casa. Su esposa fue entregada a su compañero, el padrino de la boda. En el tercer momento, capturó 150 pares de zorros. En otro momento, Sansón causó aún más devastación entre los filisteos. Pero después de un tiempo, durante la cosecha del trigo, Sansón fue a visitarla, llevando un cabrito joven como regalo de reconciliación. Dijo: «Voy a entrar en la habitación de mi esposa», pero su padre no lo permitió. Él dijo: «Realmente pensé que la odiabas por completo, así que se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Por favor, tómala como tu esposa en lugar de ella». Sansón respondió: «Esta vez seré inocente con respecto a los filisteos cuando les cause daño».
Entonces Sansón capturó 300 zorros, colocó antorchas entre las colas de los zorros, las encendió y las soltó en los campos de los filisteos, quemando montones de trigo, viñedos y olivares. Los filisteos descubrieron la causa de la cruel y devastadora acción y tomaron represalias quemando a la esposa de Sansón y a su padre. Pero la violencia engendra más violencia, y cuando los filisteos marcharon tras él, los hombres de Judá, en busca de autopreservación, acordaron atar a Sansón con cuerdas y entregarlo al enemigo. Sansón estuvo de acuerdo con esto siempre y cuando su propio pueblo no intentara matarlo. Se habían convertido en vasallos, prefiriendo traicionar a sus propios patriotas y permanecer leales a sus opresores en lugar de aliarse con Sansón y liberarse. Jueces, capítulo 15, versículos 14 a 17. Cuando llegó a la ley, los filisteos corrieron hacia él gritando. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él y las cuerdas que ataban sus brazos se deshicieron como lino quemado, y sus grilletes cayeron de sus manos. Sansón encontró una mandíbula de burro fresca, la extendió y mató a 1000 hombres con ella. Luego, Sansón dijo, con la mandíbula de un burro, he matado a 1000 hombres. Después de hablar, lanzó la mandíbula de su mano y le dio a ese lugar el nombre de Hametlei, monte de la mandíbula, un juego de palabras en Jueces, capítulo 15, versículo 16. Como si dijera, con la mandíbula de un burro, atacé a los agresores. Alguien puede preguntarse por qué el Señor concedió una victoria tan grande con un arma tan improbable. Sansón estaba prohibido de tocar cualquier cosa impura y la mandíbula era indudablemente impura, siendo parte de un animal muerto. Pero el arma común dejó claro que la victoria era sobrenatural, concedida por Dios a través de medios improbables. En el quinto momento, cargó las puertas de la ciudad por casi 40 millas. Cerca del final de su viaje, los ciudadanos de la ciudad creían que finalmente habían capturado a su adversario. Pero a medianoche, Sansón se levantó y cargó las puertas de la ciudad junto con las 2 columnas hasta la cima de la colina frente a Hebrón, a una distancia de casi 40 millas. Más tarde, Sansón se enamoró de Dalila, una mujer filistea. Cuando esto fue descubierto, los señores filisteos le ofrecieron una gran recompensa si podía descubrir el secreto de su gran fuerza. En su primer intento, Sansón dijo que se debilitaría si lo ataban con 7 cuerdas de arco nuevas. Entonces ella lo ató con 7 cuerdas nuevas, insinuando que los filisteos estaban a punto de atacarlo. Pero Sansón rompió las cuerdas como si fueran solo un hilo de lana. En el sexto momento, destruyó el templo del dragón y mató a 3000 personas. Dalila siguió el consejo de Sansón en el segundo intento, narrando las nuevas cuerdas y advirtiendo que los filisteos estaban a punto de matarlo. Sin embargo, una vez más, Sansón rompió sus ataduras como si fueran solo hilos. Aún jugando con fuego, Sansón le dijo a Dalila que si ella bajaba los 7 mechones de su cabello y los ataba en la trama del telar, él estaría indefenso. Salió con el batiente y la trama después de que ella lo despertó con la advertencia de que los filisteos estaban a punto de capturarlo. Finalmente, Sansón cedió y reveló el secreto de su fuerza a Dalila. Aunque su cabello no era la fuente de su poder, era una manifestación externa de su estatus de nazareo, de su separación para Dios. Era su relación con Dios, y no su cabello, lo que lo hacía fuerte. Sin embargo, si perdía su cabello, quedaría impotente. Dalila se dio cuenta de que había descubierto su secreto y convocó a los filisteos mientras él dormía en su regazo. Uno de ellos le rasuró la cabeza y su fuerza lo abandonó. Observa que el lazo de Dalila resultó ser más fuerte que el corazón de Sansón y lo que 1000 filisteos no pudieron hacer fue realizado por la influencia seductora de una sola mujer. Cuando Sansón se despertó, intentó convocar su fuerza sin saber que el Señor se había alejado de él. Los filisteos llegaron, Sansón y lo encerraron en casa, forzándolo a moler granos. Esta triple degradación fue descrita como el cautiverio del pecado,
atado, ciego y moliendo. Sin embargo, su cabello gradualmente comenzó a crecer de nuevo. Cuando los señores filisteos realizaron un gran sacrificio en honor a su dios Dagón, trajeron a Sansón como un ejemplo de lo que su dios había hecho por ellos. Sansón era un hombre poderoso, dotado de fuerza sobrenatural. Según la historia, también era muy inteligente y poseía un sentido del humor inusual. A pesar de tener un potencial casi ilimitado para salvar a su pueblo de los filisteos, su historia termina en una tragedia innecesaria. Sus compañías fatales fueron desobediencia, derrota, desgracia y destrucción. A pesar de tener el espíritu del Señor sobre él, sus deseos sexuales controlaban su vida. Era valiente ante los hombres, pero débil ante las mujeres. La historia de Sansón nos enseña muchas lecciones importantes. A pesar de nacer con un potencial increíble, Sansón perdió su vida a causa del pecado. La lección para nosotros es que cuanto más permitimos que el glamour y el atractivo del pecado nos influyan, más ciegos nos volvemos. Esta extraordinaria historia nos dice que Sansón ya estaba espiritualmente ciego mucho antes de que le arrancaran los ojos. Debemos aceptar el hecho de que el pecado puede infiltrarse en todos los aspectos de nuestras vidas y que tiene un efecto cegador y entumecedor sobre nosotros. De lo contrario, seremos atrapados por él, al igual que le sucedió a Sansón. Todo pecado, especialmente el pecado sexual, tiene consecuencias graves y a veces fatales. El pecado nos atrapa, luego nos ciega y finalmente nos aplasta lentamente e inexorablemente. En realidad, el pecado nos llevará más lejos de lo que pretendemos, nos mantendrá por más tiempo del que pretendemos permanecer y nos costará más de lo que esperamos. Debemos atender la severa advertencia, sobre todo, guarda tu corazón, porque de él depende toda tu vida. Sansón también demuestra ser un hombre vengativo que se resentía cuando las cosas no salían como quería. Pero lo revelador son sus referencias a tengo el derecho de vengarme, una mentalidad que también era de los filisteos y que es extrañamente similar a la visión del mundo de hoy, lo que contradice las enseñanzas de Cristo. A pesar de todas las fallas de Sansón, él volvió a Dios antes de perecer. En realidad, la muerte de Sansón significativamente interrumpió las acciones opresivas de los filisteos. La destrucción del templo de Dagón por Sansón tuvo un papel significativo en las manos de Samuel y los hijos de Israel unos 100 años después. Cuando los gobernantes filisteos oyeron que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron su ejército y avanzaron. Los israelitas estaban profundamente asustados al saber que los filisteos se acercaban. Le suplicaron a Samuel, no dejes de suplicar al Señor nuestro Dios para que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderillo y lo ofreció al Señor como holocausto. Suplicó al Señor para ayudar a Israel y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos llegaron para atacar a Israel, pero el Señor habló con una voz poderosa y atronadora desde el cielo y los filisteos se confundieron. La confusión se apoderó de los filisteos y los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel lograron desde Mizpa hasta un lugar debajo de Bet-car, matándolos en el camino. Entonces Samuel tomó una gran piedra y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Yesaná. La llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así, los filisteos fueron subyugados y no invadieron Israel nuevamente durante algún tiempo. Durante toda la vida de Samuel, la poderosa mano del Señor estaba contra los filisteos. Las aldeas israelitas cerca de Ecrón y Gaz, que habían sido capturadas por los filisteos, fueron restauradas a Israel junto con el resto del territorio que los filisteos habían tomado. Hubo paz entre Israel y los amorreos en aquellos días. Al final, Dios vio a Sansón como un hombre de fe, lo que se demuestra por el hecho de que está enlistado en el Salón de los Héroes de la Fe. Cuando leemos los nombres en el Salón de los Héroes de la Fe, descubrimos que nadie era perfecto.
Sansón fue el hombre más fuerte que jamás existió, pero su fuerza venía de Dios. Más importante aún, Sansón permitió que Dios lo usara. Santiago, capítulo 4, versículo 8, en la versión amplificada de la Biblia dice: acérquense a Dios con corazones contritos y Él se acercará a ustedes. Laven sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes que tienen mentes divididas. Él está dispuesto a encontrarnos exactamente donde estamos y llevarnos a donde Él quiera, si se lo permitimos. Dios te bendiga hasta el próximo.